voy a acompañarlos en este proceso en el cual juntos vamos a poder compartir conocimientos sobre gestión pública y bueno, esta experiencia que vamos a tener siempre va a tener como principio la participación de todos ustedes. Así que por regla general, digamos que va a ser siempre privilegiar las consultas, las dudas que ustedes puedan tener y además está decirles que toda consulta siempre va a ser bienvenida. El día de hoy vamos a iniciar el tema 1 con un aspecto que no es muy conocido vinculado con la gestión pública, pero que en todo caso, justamente a nosotros nos parece importante poder iniciar con este tema, que tiene que ver sobre la innovación y modernización en la gestión pública, ¿no? Es algo, digamos, que vamos a adentrarnos el día de hoy. Y para empezar, lanzarles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que los peruanos somos creativos? ¿Qué dicen ustedes? Adelante, los canales están abiertos. Puede ser por micro, puede ser por chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos creativos o no somos creativos? ¿Qué dicen? ¿Y por qué también, no? Magdalena dice que sí. Muchas gracias, Magdalena. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere animarse a decir? ¿Y por qué, no? ¿Por qué, Magdalena? ¿Por qué crees que somos creativos? ¿Mm? Bueno, en realidad, la mayoría de gente piensa que somos creativos, ¿no? A veces no tiene muy claro por qué, pero sí hay, digamos, una tendencia a pensar que nosotros los peruanos somos muy creativos. Y ahí viene la siguiente pregunta, porque copias muy rápido, dice Magdalena. Bueno, Alexandra, sí, buenas noches, porque los peruanos somos personas innovadoras y trabajadoras. Excelente. Muchas gracias. Claudia, hola, soy de Chile y pienso que todos podemos ser creativos. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias que Claudia nos está viendo desde Chile, está participando acá. Entonces, Gloria dice, es la manera de buscar alternativas de trabajo. Sí, en realidad hay muchos supuestos, hay muchas justificaciones para decir que somos creativos. En Chile yo también creo que los chiles, las personas de Chile son muy creativas, ¿no? Pero vamos a ver por qué justamente en esta clase. Y ahora, la siguiente pregunta, ella había contestado con el concepto ahí, ¿no? ¿Creen que los peruanos somos innovadores? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ser creativo que innovador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son equivalentes? ¿Los peruanos también somos innovadores? ¿Los chilenos también son innovadores? ¿Qué opinan? Bueno, les comento que hay una diferencia entre los dos conceptos. Ya justo voy a compartir en este momento, a ver, el ingeniero Gabriel Rodríguez, soy ecuatoriano y creo que la creatividad apunta a la innovación. Muy bien, muchas gracias Gabriel. Anabel, sí somos innovadores y son conceptos diferentes, nos dice Anabel. Muchas gracias. Gracias por las participaciones, los conceptos. Vamos a definir en esta clase justamente la diferencia entre estos dos conceptos muy vinculados. El innovador crea algo nuevo, Magdalena, muy bien. Vamos justamente a perfilar el concepto en la clase y vamos a ver qué dicen los medios, ¿no? Para los que no son del Perú, vamos a visualizar en estos momentos una nota de gestión, ¿no? Que es un diario peruano de negocios, ¿no? ¿Qué dice gestión? Vamos a verlo por aquí. Dice creatividad e innovación, elementos claves para el desarrollo de un país. Señala que los peruanos somos, se entiende que somos creativos, y si hablamos de creatividad, el Perú ocupa el puesto 30 a nivel mundial y el 5 a nivel regional, ¿no? En innovación, el tema es diferente, ¿no? Estamos en el puesto 70 de 132, o sea, estamos a mitad de tabla, y el séptimo en América Latina y el Caribe, ¿no? Pero es innegable que hay un nexo entre ambos conceptos, ¿no? A tal punto de que hay un Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta clase cuál es la diferencia, cómo es la vinculación entre ambos conceptos, ¿no?
es importante que nosotros podamos eh, hacer una diferenciación entre estos temas que van a ser materia de la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, nos dirigimos ya a la presentación de la clase, Innovación y modernización en la gestión pública. Y partimos de un concepto, la creatividad, eso que tenemos los peruanos, ¿no? Que también supongo que es una virtud que también se aprecia en otros países, Chile, Ecuador. Bienvenidos los integrantes de los países hermanos que nos están viendo acá. Y vamos a partir señalando que la creatividad es un proceso intelectual, es un proceso humano, que consiste en la producción de cosas nuevas y que obedecen a una realidad determinada. Nosotros, todos los seres humanos, experimentamos problemas en la vida diaria, pero la capacidad de poder darle una solución original, pensarla, implementarla, o a veces simplemente pensarla, es lo que le da forma a la creatividad. Y finalmente yo trato de lograr una solución creativa de manera intencional, ¿no? O sea, yo soy sensible a un problema determinado y me trazo como objetivo poder solucionarlo de una manera original propia y eficiente, ¿no? Entonces la creatividad es básicamente un proceso intelectual que puede ser materializado como no. En otras palabras, se me puede a mí ocurrir una idea genial, pero que quede solamente a nivel idea, ¿no? Puede no ser implementada, pero el nivel intelectual es lo mínimo que requiere el concepto. O sea, por lo menos tiene que habérseme ocurrido, tengo que haber tratado y tener la intención de haber resuelto un problema, y tiene que tener la característica de originalidad. Y hay un proceso mediante el cual yo llego a ese objetivo, ¿no? Es el proceso creativo. Ese proceso creativo tiene una serie de características, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un problema, a veces no se nos ocurre que sigamos un procedimiento. Quizás eso es más visible en una clase, ¿no? O de repente hacerlo de manera grupal. Pero todas estas cosas ocurren en nuestra mente, ¿no? Y si lo hacemos en una clase, quizás el tema sea más visible. Por ejemplo, planteamos un problema en clase, en esta clase, que requiere una solución creativa. Por ejemplo, los indicadores de criminalidad han aumentado en los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Para dejar de que se disminuya la letalidad de esos problemas, lograr de manera creativa una solución ante este grave y complejo problema. Entonces, cuando yo lo planteo, lo primero que va a ocurrir es que todos vamos a mentalmente tratar de identificar soluciones, ¿no? Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Algunas personas lo pueden hacer más rápido que otras. En una clase, por ejemplo, vamos a preguntar tú qué propondrías y vamos a recolectar opiniones y vamos a hacer funcionar nuestro cerebro para tratar de encontrar una solución, ¿no? Esa es la característica de fluidez del proceso creativo, la primera característica. La segunda es justamente de que yo tengo que ser sensible a un problema y tengo que querer solucionarlo, ¿no? En la vida diaria nosotros enfrentamos problemáticas que de alguna u otra manera ignoramos o no nos planteamos cómo cambiarla o cómo solucionarla, ¿no? Hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de aspectos operativos que no pueden resolver, se resignan o siguen con su rutina sin plantearse una solución. Entonces, la persona creativa tiene que plantearse una solución a ese problema, ¿no? Y eso es lo que diferencia a una persona creativa de una que no lo es, ¿no? O sea, yo me planteo solucionarlo, me planteo dar una alternativa original a un problema que estoy identificando. Entonces, tengo que ser sensible ante los problemas. La flexibilidad es otra característica, ¿no? Yo voy a encontrar muchas alternativas para darle solución a este problema, pero tengo que escoger la mejor, ¿no? Todo esto mentalmente. Tengo que escoger la que a mi juicio sea más eficiente y cumpla con el objetivo. Entonces,
adecuarla también a mi realidad. Quizás una solución que yo he visto o que he escuchado en otro país la puedo adaptar yo a mi circunstancia, a mi contexto. Entonces, las alternativas tengo que yo tener flexibilidad para articularlas y enfocarlas a la solución a la cual estoy apuntando. Y finalmente, la originalidad es una idea creativa cuando no es una copia de otra. En todo caso, es una adaptación creativa, ¿no? Estas son las condiciones, las características de este proceso creativo, ¿no? Todo esto mentalmente produce la idea creativa, ¿ya? Entonces, estamos ya, digamos, acotando este concepto, este proceso, y ahora viene la pregunta. Entonces, profesor, ¿qué es la innovación? La innovación es algo más, ¿ya? Y ahí viene una pregunta de examen, ¿ya? Al coordinador, por si acaso que tome nota, ¿ya? Siempre que hay innovación hay creatividad, pero no siempre que hay creatividad involucra la innovación. En todo caso, la creatividad es un paso previo. A mí se me ocurre una idea original y viene la segunda parte. La segunda parte es implementarla. La segunda parte es implementarla e implementarla en un contexto de mercado, en un contexto real, en que mi idea creativa pueda funcionar y sea exitosa y tenga un impacto en la vida social. Entonces, ese es en ese momento en que el proceso creativo, que incluso puede ser mental, se materializa y se vuelve una acción innovadora, ¿no? Puede empezar con un proceso mental también, pero tiene que tener un impacto en la vida social, ¿no? Ese es el concepto que maneja el Organismo de Cooperación Económica del Desarrollo, ¿no? La OCDE, ¿no? Define el concepto de innovación como la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso, ¿no?, nuevo, significativamente mejorado, y que tiene un impacto en el mercado, ¿no? En una organización laboral o en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, la innovación es un concepto que va más allá de la creatividad, pero requiere de la misma, ¿ya? Por eso les comentaba, no hay innovación sin creatividad, pero la creatividad no es suficiente para producir innovación. Entonces, por eso es que encontramos una diferencia en el estándar de creatividad y en el estándar de innovación, así como lo hemos visto. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Están claros los conceptos? Adelante, por favor, ¿ah? Si quieren intervenir, pueden ser también por el grupal. Y si no, vamos a continuar. Y los ejemplos también son aleccionadores en esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, vivimos actualmente en una cultura de la innovación. O sea, la innovación no solamente es un proceso requerido en el entorno laboral, sino que nuestra misma cultura occidental vive inmersa en la innovación. Por ejemplo, las innovaciones de productos y servicios prácticamente es una regla, ¿no? Un producto exitoso tiene que ser innovado, no se puede quedar. Ya no hay productos para siempre. Ya, a diferencia de hace unos 50 años en que me compraba un televisor y me iba a durar eternamente, o me compraba un auto y esa era la vocación, pues ahora el estándar del consumidor exige una innovación. Somos testigos de cómo los dispositivos móviles, los smartphones, cambian prácticamente cada año de modelo con un agregado, con un factor diferenciador que es ampliamente esperado por los consumidores y con el costo debido, ¿no? O sea, hay una expectativa no solamente, digamos, para emplearlo, sino también genera un impacto en el mercado porque justamente por eso es que las empresas invierten mucho en su departamento de innovación e investigación, porque el público consumidor requiere el dispositivo que utiliza mejorado, ¿no? Con un avance. Entonces, prácticamente no hay fin, ¿no? Vivimos en una cultura donde no sabemos cuál va a ser la última innovación de los smartphones. Estamos, digamos, pues, pues todavía no ha sido previsto, ¿no? Y entonces, ese es, digamos, el mejor ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto la película Jobs. Bueno, en la película Jobs, justamente
el actor que interpreta a Jobs señala de que el smartphone fue creado, digamos, con la intención de ser una extensión del ser humano. O sea, darle facilidades, ¿no? Y las facilidades van a ser cada vez mayores y las innovaciones también. Entonces, ese es el enfoque y la visión moderna de la innovación. Innovación en el consumo de productos y servicios. Pero la innovación también puede darse en los procesos, ¿no? En los procesos organizacionales y también en los procesos productivos, ¿no? Eh, Innovador, por ejemplo, fue Henry Ford. Henry Ford cuando identificó, digamos, el concepto de producción en cadena, ¿no? Que no existía hasta ese momento y que fue copiado y adecuado para muchas industrias, revolucionó los procesos productivos, ¿no? Que empezaron a ser mucho más eficientes, ¿no? La introducción de la robótica, por ejemplo, actualmente en el proceso productivo, de una manera cada vez más intensa, también nos hace ver de que dentro de poco los operarios eh, fabriles, ¿no? Que antes se veía en el siglo XIX van a dejar de existir, ¿no? O sea, todo va a ser robotizado, ¿no? Entonces, digamos, hay una permanente innovación en los procesos productivos. Y también hay innovación organizacional, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en las estructuras de las empresas veíamos de que habían ciertos escalafones de ascenso y ahora hay estrategias diferentes según el tipo de negocio al cual la organización se dedique para poder ser más eficiente. Entonces, bajo los conceptos que ya hemos visto de flexibilidad, ¿no? De adaptación, sensibilidad ante los problemas, el proceso creativo va diseñando nuevas formas en que los colaboradores puedan brindar su trabajo y la empresa también pueda mejorar su eficiencia. Entonces, estos son los tres principales canales de expresión del concepto de innovación. Seguimos entonces y ahora definimos aquí, en esta diapositiva, cómo va el proceso de innovación, ¿no? Partiendo de un concepto muy parecido al de la creatividad inicialmente y en la implementación ya entra la innovación. Entonces, para yo ser innovador e iniciar un proceso de innovación, reconozco una oportunidad, ¿no? eh, Nosotros decíamos de que esto puede darse de casualidad en el proceso creativo, ¿no? Yo en mi casa veo, digamos, algo que yo quisiera que sea más fácil para mí y empiezo y implemento una propuesta creativa, ¿no? Para hacerlo más sencillo, ¿no? Puede ser algo casero, pero cuando hablamos de una política de innovación es algo ya que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que buscan los innovadores en la cultura de la innovación es reconocer una oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que innovar y en qué sentido? En el caso de los smartphones, sabemos que tienen que innovarse necesariamente, pero ¿en qué aspecto, no? ¿Qué es lo que le va a ofrecer al consumidor el año que viene o dentro de 2 años, ¿no? Entonces, ya tiene que haber una identificación de la oportunidad. Una vez identificada la oportunidad, se tiene que señalar estudiar la situación problemática, definirla y redefinirla para poder nosotros poder darle una alternativa, ¿no? Yo es importante que nosotros podamos brindar esa salida, ¿no? En cuanto a la metodología de la creatividad, hemos hablado nosotros del proceso creativo, ¿no? La fluidez, la sensibilidad ante los problemas, eh, el tema que tiene que ver con la flexibilidad y finalmente la originalidad. Esa metodología creativa se aplica también en el proceso de innovación. Yo selecciono la mejor idea y finalmente la implemento y tiene que haber un impacto en la vida social para que yo pueda decir de que ha sido y es exitosa. Continuamos entonces presentando nuestro tema, ahora sí ya hablando un poco más de los conceptos de esta clase, ¿ya? ¿Y por qué hemos hablado de innovación y creatividad, profesor? Porque en el Perú,
y vamos a citar acá el caso del Perú para las personas que nos ven desde el extranjero, este, es sinónimo de innovación la modernización. La innovación es modernización aplicada a la gestión pública. Entonces, estos conceptos que hemos estado viendo y que son más vinculados a la actividad privada en el Perú son equivalentes para el concepto de modernización. ¿Ya? Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que también la gestión pública, la administración pública, tiene que permanentemente utilizar el proceso creativo, tiene que tener un impacto en la sociedad porque justamente su labor va orientada a un impacto al ciudadano. Entonces, estos son los conceptos básicos sobre los cuales se va a estructurar nuestra presentación, ¿ya? La modernización, como ya les comentaba, que es sinónimo de innovación, la gestión pública, que es digamos, el quehacer que realiza la administración pública para darle soluciones de carácter público, ¿no? Atender las soluciones de carácter público y satisfacer al ciudadano, el ciudadano que finalmente es el beneficiario de la gestión pública, y todo esto se desarrolla en un contexto global y en un contexto nacional. ¿Y por qué también hablamos de esos contextos? Porque finalmente, cuando yo eh, voy a modernizar, voy a innovar, tengo que tener en cuenta mi contexto global, ¿no? Tenemos un contexto, hace un par de años tenemos un concepto de pandemia. Era un concepto en el cual nosotros ya no podíamos salir a la calle, teníamos que desarrollar nuestras actividades en virtualidad. La política pública también tenía que cambiar en ese sentido. O sea, la gestión pública tenía que adaptarse a la realidad virtual, ¿no? Entonces, es el contexto global que influye en la gestión pública, ¿no? Y en el contexto nacional, tenemos eso en común con los países de los Andes, tanto Ecuador, Chile, Perú especialmente, tienen un reto sumamente gravitante con la integración, ¿no? O sea, la integración del territorio. El Perú es un país bastante accidentado geográficamente y sigue siendo un reto todavía integrarlo, ¿no? Integrar su territorio de tal forma de que no haya, digamos, poblaciones, digamos, sin acceso, ¿no? Sin acceso vial, sin acceso de electricidad, ¿no? Carente de servicios públicos. Es un reto que sigue, ¿no? Y que permanece. Entonces, ese es un reto en el caso del Perú. Ecuador también tiene un tema similar con la cordillera de los Andes, ¿no? Chile también tiene la cordillera, tiene otros problemas más geográficos, pero igual son los contextos nacionales influyen en la gestión pública y en el deber de innovar, ¿ya? Si alguien está levantando la mano, adelante, participe, por favor. Algo que no les haya quedado claro, sea por el grupal, sea por el micro, no hay ningún problema. Puede hablar, ¿ah? Sin problemas. Si no es así, seguimos entonces con la presentación. Ahora ya definimos aquí en esta diapositiva lo que se entiende por gestión pública. Como ya les he comentado, la gestión pública tiene un actor principal que es la administración pública. La administración pública en el Perú es el conjunto de entidades que tienen una potestad pública, ¿no? O sea, otorgada mediante ley, ¿no? Por el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, por encargo o de repente por un desarrollo legal, ¿no? Sean proyectos, programas, todo el conjunto de entidades, digamos, tiene a su cargo gestión de políticas, programas y uso de recursos públicos. O sea, recibe recursos públicos para solucionar problemas de carácter público. Y justamente el objeto de la gestión pública es lograr objetivos y metas públicas, ¿no? ¿Y eso para qué? Para garantizar una provisión satisfactoria de bienes y servicios al ciudadano, ¿no? Entonces, digamos que ese es el mundo ideal en el cual debería funcionar la administración pública. Y es el objeto también de este sistema de innovación y modernización, porque esto que estamos describiendo aquí, lamentablemente no funciona o no ha estado funcionando de la manera esperada, y el sistema de innovación y modernización garantiza una vigilancia permanente para que los ciudadanos, las empresas,
y finalmente la misma administración pública se encargue y se comprometa a que esta gestión pública cumpla con este flujo de solución de problemas públicos a través de las políticas públicas y de provisión satisfactoria de estos bienes y servicios esperados a los ciudadanos. Y ahí viene también la pregunta. Hace aproximadamente unos 24 años, cuando hubo la transición del gobierno del ingeniero Fujimori al gobierno de transición, se hizo la pregunta, ¿nosotros estamos cumpliendo ese rol en el Perú? La administración pública está logrando los objetivos y metas y está aprovisionando de servicios y bienes esperados a los ciudadanos en el Perú. Esa fue la pregunta y justamente por eso es de que aparece la descripción de la problemática, ¿no? Aquí en el Perú, justo en ese tiempo, estamos hablando de hace 24 años, 2000, 2001, se identificó de que había una serie de problemas que nos daba como conclusión un bajo desempeño del Estado, ¿no? Era un Estado donde, digamos, había una mala política o una inadecuada política de recursos humanos, ¿no? Había, y lo sigue habiendo todavía, diferentes regímenes, ¿no? Administrativos y que no garantizaban los beneficios que estos trabajadores esperaban y eso tenía influencia en su desempeño, ¿no? O sea, digamos, había dos regímenes principales, el principal que era de carrera administrativa, pagaba muy pocos sueldos a los trabajadores no estaban incentivados a trabajar más de su horario de trabajo o faltar en todo caso, y el grueso del trabajo en la administración pública lo hacían personas que no tenían régimen laboral, sino era un contrato de servicio civil. Entonces había una inadecuada política, ¿no? De recursos humanos. La hay todavía, pero digamos que han habido algunos avances desde ese momento hasta aquí, ¿no? Había también, lo sigue habiendo porque no se ha reducido la brecha, un problema de infraestructura y servicios públicos, ¿no? Como les he comentado hace un momento, digamos, un país como el Perú requiere contar con suficientes hospitales, centros educativos y servicios públicos para todo su territorio, cosa que no se estaba dando. Había en todo caso una brecha de infraestructura en salud y educación principalmente, ¿no? Que se ha reducido, sí es cierto, desde ese momento hasta aquí, pero no todavía en la cantidad y el impacto esperado. Había también una ausencia de planificación, ¿no? O sea, digamos que el Perú no tenía una política de planificación, entendiendo por esta el planteamiento de objetivos y metas a largo, corto y mediano plazo de carácter público, ¿no? Había también, digamos, una notoria carencia de sistemas y métodos de información. No se aplicaba mucho la tecnología de la información. Había una cultura del secreto, no habían suficientes normas que garanticen la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Había una falta de seguimiento y por eso mismo, como no tenía información, no se podía cuestionar, no se podía hacer un seguimiento y exigencia de resultados a la gestión pública porque no había información suficiente para ello. Ineficiencias en los procesos de producción. El caso, por ejemplo, de la petrolera Petroperú, ya tenían problemas en ese momento de déficit, ¿no? De las empresas estatales, algunas todavía estaban en absorción, en liquidación, pero los procesos productivos no estaban siendo exitosos. También una débil articulación en los niveles de gobierno. Hasta ese momento no había ni siquiera gobiernos regionales y locales, ¿no? Sino que era básicamente el gobierno nacional que operaba centralizadamente el país. Había también un inadecuado diseño y estructura organizacional en los ministerios y en las entidades públicas. No había, digamos, no se buscaba una satisfacción del ciudadano que acudía a la administración pública para un servicio. Y finalmente, habían dificultades para realizar buenos planes que se articulen con el presupuesto, ¿no?
Entonces, este era el resultado del diagnóstico del problema en ese momento, ¿no? Y entonces, por eso, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se propone emprender una reforma integral de la administración pública y de la gestión pública, guiada y que busca resultados para el ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de este diagnóstico, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública, busca una meta, ¿no? Un objetivo: contar con un Estado moderno, un Estado unitario, articulado, orientado al ciudadano, ¿no? Sostenible, que pueda, digamos, aprovechar las tecnologías de la información más modernas y que sea transparente y rinda cuentas para que también faciliten canales de seguimiento y evaluación. Entonces, este es el objetivo que se plantea en ese tiempo la presidencia del Consejo de Ministros ante esta problemática descrita. Y por eso formula una propuesta de, de políticas. Acá vamos a ver brevemente un poco la línea de tiempo, ¿no? Como les comentaba, esto ocurrió a fines de la década de los 90, inicios del segundo milenio, y como primer punto de partida, en el caso peruano, se aprueba una ley marco de modernización de la gestión del Estado, que señala que el Estado está en proceso de modernización permanente, ¿no? Y vienen los primeros hitos, ¿no? Se aprueba una ley de transparencia y acceso a la información pública que garantiza que cualquier ciudadano puede exigir información de carácter público, ¿no? Para poder, digamos, es un derecho, es el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Hay una ley del Código de Ética y la Función Pública, antes no la había, ¿no? Y sobre esta justamente es que se van a articular acciones de control de la función pública, ¿no? Algo que no había, por ejemplo, y que hubo a partir del 2007, es una ley del silencio administrativo positivo, ¿no? Que justamente establecía en la obligación de las entidades en sus textos únicos de procedimientos administrativos de señalar qué procesos tienen el silencio positivo. No sé si lo conocen el concepto, pero el silencio positivo significa cuando yo quiero pedirle algo a la administración pública, hago un pedido, y si no me contesta dentro de un plazo, puedo entender que ha sido denegado o ha sido aprobado. Cuando entiendo que ha sido denegado, se llama silencio negativo. Cuando entiendo que ha sido aprobado, se llama silencio positivo. Y el silencio positivo justamente es lo más importante porque ya genera un derecho al administrado. Entonces, se regula la ley de silencio administrativo, sobre todo en la parte de silencio positivo. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nosotros ya contamos con diferentes procesos administrativos donde se señala silencio positivo. Si no me contesta la administración en el plazo que ahí se indica, entiendo yo que me ha aprobado mi trámite. Por ejemplo, las licencias de autorización municipal, ¿no? De apertura de negocio, prácticamente todas, digamos, tienen el silencio positivo, ¿no? Entonces, por eso que se entiende prácticamente cuando yo presento mi solicitud de trámite, un plazo mínimo, si no hay respuesta, entiendo ya por aprobado. Y se hablan de procesos de aprobación automática, ¿no? Entonces, estos aspectos modernizaron, actualizaron, innovaron la administración pública de ese entonces. Poco después aparece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde ya regula las funciones del gobierno nacional, sobre todo, ¿no? Y finalmente hay, digamos, la meta de que la modernización pública cuente con un sistema, sea un sistema, ¿no? Se implemente un sistema y para que de esa manera permanentemente tenga que la administración pública que innovarse y modernizarse, ¿no? Para tal efecto hay un documento de estrategia, planes de acción y políticas, que ya vamos a ver un poco más adelante cómo funcionan y cómo se implementan. Y acá ya nos atrevemos un poquito a definir lo que entendemos por modernización de la gestión pública, ¿no? Habíamos hablado de innovación al inicio de la clase. Bueno, es innovación. Es un proceso político de transformación y fortalecimiento de actitudes, talentos, procesos y en sí todos los recursos públicos con los que cuenta el Estado
para lograr el cumplimiento de los planes institucionales. Entonces, la modernización exige una permanente transformación, fortalecimiento y actualización de todas las herramientas con las que cuenta el Estado para lograr el objetivo planteado, que es básicamente la satisfacción del ciudadano. En ese entonces, la modernización de la gestión pública se estructura en 5 pilares, ¿no? Estos pilares están en permanente interacción, ¿no? Tienen ejes transversales. Los ejes transversales son de gobierno abierto, ¿no? De gobierno electrónico y de articulación intergubernamental. Y digamos, a través del ejercicio de estos 5 pilares, se busca lograr el Estado moderno del cual habíamos hablado hace unos minutos, que sea un Estado orientado al ciudadano, eficiente, inclusivo, abierto, unitario y descentralizado. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poquito mejor en qué consisten cada uno de estos 5 pilares de los cuales hemos estado hablando. El primer pilar tiene que ver con políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Como les comentaba, a fines de los años 90 e inicios de este segundo milenio, el Perú carecía de una política de planificación, ¿no? O sea, no había una entidad, parte de la administración pública, que regule el funcionamiento de la planificación. Lo había tenido en la década de los 80. Yo tengo entendido que hay otros países como Colombia, que tiene un ministerio de planificación, México también lo tiene. Si hay participantes acá de Ecuador, de Chile, entiendo que Chile también tiene un instituto de planificación, digamos, son entes rectores, ¿no? En este tema tan importante que es la formulación de objetivos a largo, corto y mediano plazo, pero que permiten justamente medir una mejora, ¿no? Una mejora que yo necesito, que yo quiero implementar en mi sociedad a través de la administración pública, a través de la resolución e implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces, en el Perú, la política de modernización busca que las entidades públicas reflejen el logro de objetivos claros con una ruta clara de cómo lograrlos, ¿no? En el caso del Perú, el ente rector de la planificación es el Centro de Planificación Estratégica CEPLAN, ¿no? Adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, y que señala más o menos que el tema de planificación se articula en una cascada, ¿no? El ingeniero Gabriel Rodríguez nos dice, en el Ecuador se llama Secretaría Técnica de Planificación, que reemplazó a las EMPLAES, ¿no? Por ejemplo, hay un organismo en Ecuador, nos está diciendo el ingeniero, que, digamos, asume el rol de rectoría de la planificación, pero es sumamente importante y el Perú carecía de ellos en ese momento. Entonces es que se implementa este centro de planificación. ¿Y cuál es el objeto? Es básicamente señalar que que la administración pública requiere contar con objetivos a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. ¿Ya? Entonces, esos objetivos, el trabajar en esos objetivos es una labor compleja, ¿no? Pero que necesariamente tiene que ser liderada por asesores técnicos y que de lograrlos, pues justamente significaría un avance sustancial en la solución de los problemas que estamos identificando ahora. Eso lo vamos a ver en nuestra clase siguiente que trata sobre el planeamiento estratégico, ¿ya? Pero lo que les puedo adelantar es de que en este pilar de políticas públicas tienen que haber políticas y planes. Las políticas básicamente son de largo plazo. Tengo una visión aquí al 2050, ¿no? De cómo quiero mi país, ¿no? Ecuador también tiene una visión, Chile también tiene su visión. Entonces, es esta visión sobre la cual se estructura todo lo que vamos a hacer hasta el 2050, ¿no? Es el objetivo que queremos lograr. Ya habíamos señalado lo importante que es el logro de objetivos para poder finalmente evaluar su cumplimiento, ¿no? Entonces, las políticas públicas que son básicamente de largo plazo son políticas de Estado, ¿no? Que trascienden gobiernos,
son políticas de gobierno también, que se restringen al gobierno de 5 años que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y que le dan coherencia a la acción del Estado. El Estado actúa porque quiere cumplir un objetivo de largo plazo, pero para lograrlo requiere también definir sus objetivos de mediano y de corto plazo, ¿no? Y estos objetivos de mediano plazo también, obviamente, tienen que tener actividades, metas y finalmente tareas que cotidianamente o que a corto plazo vamos a tener que realizar. Entonces, esta es una cascada donde lo que manda es el objetivo de largo plazo, las políticas de Estado, y yo tengo que ir estructurando hacia abajo los elementos que yo requiero para poder obtenerlo, ¿no? Hasta llegar, pasando por los planes de mediano plazo, hasta llegar a la actividad operativa que recae en el plan operativo institucional, ¿no? Aquí nos están comentando en el chat grupal, a ver, voy a leerlo para todos. Juan Carlos, ¿no? Dice, políticas públicas, cómo resolver los problemas públicos junto con los ciudadanos. Gestión pública, cómo hacer que la burocracia estatal opere bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Justamente es eso, ¿no? O sea, la política pública, justamente la formulación de una solución a un problema de carácter público que afecta a una colectividad de personas, ¿no? Pero ¿quién tiene que implementar la política pública? Pues justamente la administración pública. La administración pública hace gestión, utiliza sus recursos para implementar estas políticas y que éstas tengan el resultado que se espera, que son la satisfacción del ciudadano, porque yo estoy dándole solución al problema que me está planteando. Los problemas son diversos, ¿no? Pueden ser de seguridad ciudadana, pueden ser de asistencia social, pueden ser de infraestructura que necesito, pero a todos esos problemas, cuando son de carácter público, tienen que ser atendidos por la administración pública a través de la gestión pública, ¿ya? Entonces, acabado este primer pilar, pasamos al siguiente. El segundo pilar trata sobre el presupuesto por resultados, ¿ya? Digamos que los recursos públicos, cuando tienen la característica de ser presupuesto por resultados, tienen que utilizarse en una meta determinada, tienen que, digamos, cumplir una finalidad, una meta concreta, y solamente si yo cumplo esa meta se puede asegurar su continuidad para el año siguiente, ¿no? En otras palabras, son cantidades de dinero que están sujetas a una evaluación minuciosa determinada por el logro de productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por darles un ejemplo, en un caso de salud, hablamos, por ejemplo, acá en el Perú estamos actualmente en una política de tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a las personas, a las damas, ¿no? de cierta edad, se les aplica un tamizaje para ver si tienen el virus de papiloma humano, ¿no? Entonces, ¿eso con qué fin, no? Con el fin de identificar, hacer un deslinde si es que tienen riesgo de desarrollo. Primero, si tienen el virus, y segundo, si tienen algún riesgo de desarrollarlo y que después se vuelva cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué se hace todo eso, profesor? Pues obviamente para salvar la vida de estas personas, anticipándonos a tiempo en el diagnóstico, y en segundo lugar, teniendo en cuenta los enormes gastos en salud que genera el cáncer, ¿no? Para la población peruana. Entonces, eh, la política ha señalado, mira, sabes que si yo quiero prevenir el cáncer de cuello uterino, tengo que anticiparme, tengo que hacer tamizajes. Entonces, el presupuesto es asignado para hacer tamizajes. Se supone que la entidad encargada, puede ser el gobierno local, puede ser el gobierno regional, tiene que cumplir con un número de tamizajes mínimo. Si lo cumple, el presupuesto que está asignado para tal efecto es reconocido y es mantenido e incluso puede ser optimizado. Y si no lo cumple, entonces el presupuesto es revisado, reasignado, en fin, y hay una evaluación. A grandes rasgos, el presupuesto por resultados se condiciona al logro de las metas, ¿no? Si no, las metas no son logradas, entonces el presupuesto no se mantiene. Entonces, esa es la lógica del presupuesto por resultados. Los programas presupuestales en el Perú tienen esa estructura, ¿no? Yo cumplo la meta, se mantiene mi presupuesto, incluso llego a una sobremeta y justifico la ampliación de recursos para poder atenderlas, ¿no? Entonces, es importante ese concepto y va para que no se desperdicien los recursos, ¿no? Que siempre son escasos.
Y finalmente, digamos, se busca la expansión de esta lógica de ejecución de presupuesto a cada vez más espacios, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que la administración pública hay gastos que no se rigen por presupuesto por resultados, ¿no? Sino que van por un gasto corriente, es un gasto, digamos, menudo, cotidiano, pero la idea es de que la mayoría de gastos tenga la lógica de presupuesto por resultados, ¿ya? Este es el segundo pilar que estamos viendo. El tercer pilar, simplificación administrativa, gestión de procesos, organización institucional. Hace unos 24 años, digamos, no se desarrollaban procesos en las entidades públicas, ¿no? Sino que, digamos, las entidades tenían personal que iba a quedarse siempre ahí, tenían funciones, pero no abordaban estrategias para poder ser más eficientes en su labor, para simplificar quizás gastos del administrado, ¿no?, que requería un servicio por parte de la administración pública, y finalmente tampoco había muchas estrategias de reorganización o organización por parte de los colaboradores estatales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este pilar? Que hay una gestión por procesos para que se brinden servicios de manera más eficiente, eficaz y logrando resultados que beneficien a los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo, digamos, tengo como entidad pública un objetivo X, ¿no? Y tengo que buscar la mejor forma de efectuarlo, de realizarlo. Por darles un ejemplo, acá en el Perú, hay un programa de transferencias condicionadas que se llama el programa Juntos, ¿no? Ese programa Juntos, digamos, tiene, el ejemplo sirve para eso porque es bien acotado. Yo tengo que, digamos, asociar o afiliar a un grupo de personas que han sido evaluadas, que van a ser beneficiadas, firmo un documento con ellas, se le transfiere dinero y estas personas realizan actividades vinculadas a la salud y la educación de sus hijos, ¿no? Si se efectúan, si se verifica eso, se confirma, el pago se da por válido y se les mantiene en una especie de base de datos de beneficiarias, ¿no? El caso del programa Juntos es una estructura bastante simple, ¿no? Pero justamente cuando uno examina está definida por procesos, o sea, su gestión, oye, sabes que hay un proceso de afiliación. Yo te afilio, te agrupo, y ese es un proceso número uno. Proceso número dos, yo luego de eso tengo que verificar que tú me cumplas las corresponsabilidades o las condiciones bajo las cuales estoy transfiriendo dinero. Hay un proceso también de transferencia de dinero. Y finalmente hay un proceso de liquidación donde yo verifico si han habido problemas en la interacción que yo he realizado con estas beneficiarias, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la gestión por procesos. Yo necesito lograr algo, una actividad, y tengo que definir los procesos que yo utilizo, los procesos articulados y donde va a participar mi personal y se van a emplear mis recursos públicos, ¿no? Y lo curioso es que si uno realiza la gestión por procesos va a darse cuenta de que hay muchos pasos en la obtención de un servicio por parte del administrado que son innecesarios, ¿no? Por ejemplo, hace unos 20 años, incluso menos, ¿no? Me atrevería a decir que hace unos 5 años, sacar un certificado de antecedentes policiales, o sea, esa hojita donde dice que yo no he sido detenido, ¿no? O que yo no estaba en la cárcel, me voy a restringir ahora el tema policial, digamos, requería que yo me apersone, ¿no?, a la entidad correspondiente, entregue copia de mi DNI, presente una solicitud y finalmente tenga que esperar más o menos 3 días para que me entreguen ese documento, ¿no? Un documento muy importante cuando uno quiere conseguir un trabajo o de repente quiere hacer algún trámite administrativo adicional. Actualmente es un proceso virtual y que se resuelve en un par de horas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es simplificación administrativa, ¿no? Yo identifiqué un proceso que tenía muchos pasos, no tenía sentido pedirle el DNI, no tenía sentido hacerle esperar a la persona 3 días, entonces era Entonces, era importante importante. simplificar. Lisbeth Leva, Lisbeth Leva. adelante Lisbeth, Adelante, Lisbeth. ¿deseas intervenir? ¿Deseas intervenir? Si no, en todo caso, a ver si puedes. Ahí está, perfecto, Lisbeth, muy bien. Entonces,
Prosigo. Muy bien, un resultado debe ser un cambio positivo en la vida de las personas. Exacto, Juan Carlos. Entonces, justamente cuando yo he gestionado el proceso, he identificado cuellos de botella en el mismo y estoy simplificando, estoy suprimiendo algunos requisitos y esa manera que se logra que el ciudadano tenga su certificado de antecedentes policiales ese mismo día, en 2 horas, a un costo mucho menor. Entonces, ese es el resultado de la gestión por procesos. Y eso también me lleva a otra cosa, que yo finalmente, cuando tengo mi proceso definido, cuando he simplificado el mismo, me voy a dar cuenta si necesito el personal que estaba empleando. Como les decía, en el anterior supuesto, donde yo tenía que apersonarme, tenía que presentar mi solicitud y me la revisaban y en 2 o 3 días me daban mi documento, había muchas personas involucradas, desde la persona que recibe el trámite hasta la persona a quien se le deriva el documento, hace la cartita, me reciben. Estamos hablando de 4 o 5 personas solamente en esa secuencia. En este caso, estamos hablando ya básicamente de una persona. Entonces, también se sinceran las necesidades de personal que requiere el proceso. Entonces, eso conlleva también una organización institucional en que no define la cantidad de personal que yo necesito en una entidad, el hecho de que tenga mi personal, sino que lo que define es el proceso. Yo articulo mi proceso, lo puedo adecuar, cambiar, pero en todo caso mi proceso es lo que me señala a mí, oye, ¿cuántas personas necesitas, no? O de qué manera necesitas organizarlas. Necesitas organizarlas virtualmente, te tienen que trabajar virtualmente, entonces es ahí donde también conlleva una organización institucional. Entonces yo finalmente puedo decir, yo soy una entidad que antes tenía 200 personas viendo un trámite o un grupo de trámites y me doy cuenta que necesito solamente 10, ¿no? Entonces, eso también permite la organización institucional. Ahora, obviamente eso no afecta. A ver, Claudia, a ver, vamos a ver lo que nos dice Claudia, de Chile. Así, acá en Chile tenemos varias aplicaciones que nos ayudan los trámites diarios y que tenemos la solicitud de un minuto. Muy bien, justamente es una tendencia incluso latinoamericana, ¿no? Muchas gracias, Claudia, que nosotros podemos identificar en otros países hermanos, ¿no? Entonces, así es algo que también redefine y me sincera también qué necesidad de personal necesito, ¿no? O requiero, ¿no? Eso no significa que se vayan a afectar sus derechos laborales, ¿no? Pueden ser reasignados, pueden ser trasladados, y eso va también justamente tener una base de servidores civiles, que es algo que vamos a ver en este curso, ¿no? Melissa Monteblanco nos dice, SUNAR también ha simplificado algunos trámites a través de su APP. Muy bien, justamente ese es el objeto, ¿no? O sea, yo gestiono mis procesos, tengo claro bien cuáles son, identifico sin querer a veces ese objetivo, pero ya lo identifico porque ya lo he estructurado, aspectos y etapas que no son necesarias y que finalmente perjudicaban al administrador con más días de espera en su producto y que puedo abreviar. Y ahí viene el contexto global que les hablábamos, ¿no? La virtualidad que nos ha dado la pandemia ha sido una tragedia internacional, ha quitado miles de vidas, pero una de las pocas cosas positivas que uno puede decir que ha traído es la importancia de la virtualidad y de los recursos tecnológicos, informáticos, que ahora la mayoría de países ya está empleando, ¿no? Entonces, y uno puede darse cuenta la cantidad de tiempo que se perdía en ellos, ¿no? Muchas gracias, Melissa. Entonces, seguimos con el siguiente pilar. Justamente tiene que ver con eso el pilar de servicio civil meritocrático, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una reforma del servicio civil que ya tiene muchos años y que justamente está en tela de juicio actualmente en el Congreso de la República, pero eso no desmiente la necesidad de reforma, ¿no? ¿Y a qué voy con la reforma? En que el Perú tiene personal, diferentes regímenes que gana cantidades diferentes, a veces por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, porque uno fue contratado más antiguo en los años 80, 70 y mantiene su trabajo, gana diferente que una persona que ha sido contratada recientemente y que no tiene beneficios laborales, pero gana un poco más, ¿no? Entonces hay, digamos, cierta discriminación, ¿no? En el empleo público, ¿no? Que no debería tolerarse, que incluso internacionalmente ha sido sancionada, no reconocida por entidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces,
sí es necesario unificar y integrar el servicio civil. Por el servicio civil entendemos el empleo público, las personas que brindan empleo público, ¿no? Entonces, para la contratación no siempre hay transparencia, nos dice Melissa. Y es exactamente, o sea, ha sido algo tradicional acá en la administración pública peruana, digamos, estos que es, digamos, son malos actos en los cuales no se abre un concurso público, ¿no? Uno a veces examina literatura española de otros países y ve de que hay concursos públicos extensos, es difícil a veces las convocatorias, postula mucha gente. En realidad es, digamos, difícil entrar a la administración pública en otros países por la cantidad de convocatoria que hay. Y aquí en el Perú se ha conservado de alguna forma una manera un poco cerrada, ¿no? Cuando una persona quería trabajar en el servicio público, en el empleo público, bastaba que tenga algún contacto que le introducía o alguien que influenciaba, cosa que es corrupción, cosa que es irregular, y digamos que eso también es algo que se pretende reformar. La ley de servicio civil señala la exigencia de un concurso público, ¿no? Así es, Juan Carlos, hay mucha disparidad e inequidad. Y justamente el objeto de la reforma del servicio civil es integrar a todas estas personas de diferentes regímenes en uno solo, ¿no? Y es cierto también de que hasta ahora no se ha concretado o se está concretando. Hasta donde yo tengo conocimiento, la única entidad que tiene su servicio civil implementado es el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que hay otra más que el Ministerio de Energía y Minas, pero ni siquiera Servir tiene, que es la entidad que lidera este proceso a sus trabajadores en el servicio civil, ¿no? Y eso obviamente llama la atención, ¿no? Entonces, sí es un aspecto que todavía no se ha consolidado, pero obviamente eso no desmiente lo importante que es. O sea, si contamos con un solo servicio civil, una equidad y no hay discriminación entre los trabajadores, obviamente van a responder todos mejor, ¿no? Van a estar bien pagados, los incentivos de corrupción van a disminuir, se van a poder controlar, se va a poder profesionalizar, aunque no debería utilizarse ese término, sino se va a poder, digamos, eh, dar la categoría que corresponde al empleo público, porque finalmente el empleo público no es cualquier cosa. Yo trabajo, si trabajo por una empresa, trabajo para la empresa, para sus objetivos, y si estoy, digamos, en desacuerdo con ellos, me voy y me busco otro trabajo, ¿no? Pero si yo trabajo para la administración pública, pues obviamente tengo una vocación de servicio, quiero yo servir a los ciudadanos, espero eso, ¿no? Y también se espera un ascenso, ¿no? Porque es una serie de conocimientos que se suma a lo largo de los años y finalmente es una profesión muy particular, ¿no? Entonces debería ser reconocida, ¿no? Debería tener un reconocimiento, debería ser no solamente económico, sino también de ascenso, ¿no? Y finalmente también debería identificarse brechas de falta de conocimiento, de necesidad de capacitación del personal, y si el personal no está capacitado, se le identifica y se le capacita, o se le da la oportunidad de ir a otra entidad. Entonces, sí debería haber todo un sistema más integrado de recursos humanos que está en trabajo, está en proceso, ¿no? Pero justamente con esa condición, con ese sostén, podríamos tener un Estado moderno, ¿no? Ese es en el cuarto pilar y seguimos con el quinto pilar, que se llama por las TICs, ¿no? El sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. ¿Qué significa? De que el empleo de las TICs, y eso nos ha dado la pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es la necesidad de recopilar datos, respeto a los datos personales, porque también hay un tema ahí con que si bien hay toda una política de recopilación de datos personales, hay una ley también de protección de los mismos, ¿no? Porque la protección de datos personales involucra que yo dé mi consentimiento si van a utilizar un dato mío, ¿no? Entonces, los sistemas de información, claro, son más poderosos que antes, eh, la capacidad de recopilar información es más sencilla, dado los recursos, pero se tiene que respetar los datos personales, ¿no? De los individuos, de los ciudadanos, ¿no?
vivimos en una sociedad de la información, donde lo más importante son los datos, donde hay big data, ¿no? Hay metadatos. Entonces, pero justamente por eso es donde tiene que darse también, eh, digamos, el respeto a los datos personales, ¿no? Y finalmente se tiene que utilizar esa información para ver si es que el Estado está cumpliendo sus objetivos, ¿no? Está siendo coherente con sus metas y a la ciudadanía, señores ciudadanos, eh, se está, digamos, logrando el objetivo, no se está logrando el objetivo. Latinoamérica es un país donde o es un continente, ¿no? Es una región donde no hay mucho hábito de cuestionamiento, por lo menos acá en el Perú sí se nota mucho eso, que falta la cultura del seguimiento y evaluación. Hay una serie muy conocida, no sé si la siguen o la han visto en Netflix, que se llama Borgen, no sé si la han visto. Bueno, Borgen justamente es una serie sobre política, que trata del dilema de una primera ministra y, digamos, su necesidad de rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía se entera siempre por la prensa o por la Big Data, ¿no? Entonces, ese es digamos, la realidad que vamos a tener acá en unos años más, ¿no? Y debería haber más activismo por parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera se va a poder garantizar de que la administración pública cumpla sus objetivos y si no los cumple va a tener que sufrir un cuestionamiento a través de los canales institucionales, ¿no? Congreso de la República, denuncias de corrupción, si es que las hay, ¿no? Entonces, para eso sirve el acceso a la información, el análisis de la misma y el seguimiento y evaluación de los resultados. Y finalmente todo esto nos va a traer una gestión del conocimiento, ¿no? O sea, vamos a tener, digamos, toda una identificación de información necesaria para verificar los resultados y ver si es que el trabajo de los funcionarios públicos está logrando sus objetivos. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, pues efectivamente el conocimiento genera retroalimentación y justamente es lo que se ve acá en la parte de la filimina, ¿no? Sí, entonces este es el quinto pilar y tenemos ejes transversales también vinculados con eso, ¿no? Ejes transversales me refiero a que atraviesan estos pilares que tiene que ver con el gobierno abierto, ¿no? O sea, tiene que haber transparencia y acceso a la información pública. Si hay una gestión del conocimiento, yo tengo derecho a enterarme, ¿no? En cómo va los logros, resultados para que haya un escrutinio público. Si yo, por ejemplo, como mandatario me comprometí, en el caso del Perú, ¿no? A solucionar el problema del dengue, ¿no? En el caso del ministro de Salud actualmente, ¿no? Y ha pasado 2 meses y no tenemos indicadores de dengue, entonces eh, los ciudadanos tienen toda la legitimidad de pedir información y comentarle, señor, usted se comprometió a solucionar el problema del dengue. El año pasado, si mal no recuerdo, acá en el Perú, una ministra de Salud, por el mismo problema de dengue, dijo, ¿sabe qué? Yo voy a eliminar el problema del dengue de una fecha, ¿no? Creo que era, me parece que junio, ¿no? O algo así. Se dio la fecha y finalmente no logró solucionar el problema, más bien todo lo contrario, empeoró, ¿no? Entonces, funcionó el tema de prensa, ¿no? El escrutinio público, ¿no? Funcionó también el tema de datos, ¿no? Y la ministra fue citada al Congreso, se le iba a iniciar un proceso de interpelación y renunció. Renunció antes de que se inicie el mismo por el problema político, pero justamente a eso va el escrutinio público, eso va el gobierno abierto, ¿no? En que la información accesible logra que los funcionarios realmente se sinceren, ¿no? O si no tienen solución al problema, pues den un paso al costado, porque lo que se requiere aquí es que una persona pueda brindar una solución a este problema público. Y si yo identifico que no tengo los elementos o las condiciones necesarias para hacerlo, entonces se tiene que dar el paso al costado para alguien que sí pueda hacerlo. Eso es lo que permite el gobierno abierto. El gobierno electrónico también, en la misma sintonía de las TICs, ¿no? Eh, logra mejorar la información, orientar a la gestión pública e incrementar la transparencia y participación de los ciudadanos, ¿no? Y finalmente la articulación interinstitucional, que es algo muy importante, sobre todo aquí en el Perú,
porque nosotros tenemos una tradición de gobierno muy centralizada, ¿no? Entonces, con la regionalización se ha dado una experiencia de descentralización que todavía está en construcción, ¿no? O sea, si bien se han configurado, digamos, gobiernos regionales, propiamente no se han conformado regiones, ¿no? No sé si saben, pero las regiones estaban llamadas a hacer la asociación de varios gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso del Perú, la zona norte iba a articular una región, ¿no? Zona norte, Chiclayo, Trujillo, Amazonas, la selva, iba a ser una sola región. Entonces, pero para eso los gobiernos regionales tenían que ponerse de acuerdo y unirse. Se hizo un esfuerzo inicial de unión y no se logró concretar la experiencia de la región y no se ha vuelto a hacer una consulta, ¿no? Que sería muy interesante aquí en el país que se puedan articular de esa forma, ¿no? Para poder dar el paso siguiente, ¿no? A un gobierno regional, que debería ser el reto de algunos de nuestros gobernantes. Lamentablemente, desde el presidente Toledo, que fue la última persona que lo ensayó, ninguno de los gobernantes ha dado la consulta a regionalización, ¿no? Entonces, es un tema pendiente, pero es un tema necesario porque la proximidad del gobierno requiere eso, justamente. Yo, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, tengo una forma de ver un problema público que no coincide con la que de repente tienen los ciudadanos del Cusco, ¿no? Que es nuestra capital arqueológica, ¿no? Y que tienen ¿por qué? Porque ellos tienen unas realidades diferentes, ¿no? O sea, tienen otros problemas que deberían, en todo caso, valorarse y para darle solución, yo obviamente puedo darte una solución desde aquí que no va a funcionar allá. Entonces, es por eso que es muy importante la articulación. Quien debería darle la solución es el Yosimar. Adelante, Yosimar, a ver, te escuchamos. ¿Has levantado la mano? No, no, profe, por equivocación se levantó. Ah, muy bien, Disculpe. no te preocupes, Yosimar. Listo. Entonces, así comentábamos nosotros que se da la articulación intergubernamental, ¿ya? Seguimos entonces con nuestro tema, ¿ya? Ahora vamos a un ejemplo práctico, ¿ya? Vamos a un caso, que por ejemplo se ve acá en el país. Vamos al caso de Robertito, ¿ya? Justo Robertito es un niño que tiene 8 años y vive en una comunidad del Cusco, ¿no? Entonces, en el Cusco hay un problema, hay problemas públicos que se expresan en la realidad de Robertito, ¿no? Robertito no cuenta con luz, con electricidad, no tiene conexión a internet, también sufre de anemia, no se tiene un problema de salud. Y para llegar a su escuela debe caminar 3 horas y lo hace solo porque sus papás trabajan en una chacra. O sea, tiene una multiplicidad de problemas, Roberto. Acá vemos problemas de competencia de salud, problemas de competencia de servicios públicos, de electricidad, de internet, del Ministerio de Educación por el acceso remoto que tiene a su centro educativo y que le complica el desarrollo de la niñez que él merece, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la administración pública tiene un reto múltiple, ¿no? Y vamos a ver cómo debería abordarlo. Y vemos primero, acuérdense de nuestro proceso creativo, ¿no? Y cómo se da la creatividad y la innovación en la gestión pública. Parte de este proceso creativo donde yo tengo que ser sensible ante los problemas, ¿se acuerdan? Ya, esa es la condición número uno. Roberto tiene un problema y vamos a enfocarlo primero desde su rendimiento escolar. Imagínense que ese problema se ha planteado a las personas del Ministerio de Educación. Entonces ellos lo van a ver de esa óptica. Si tú se la planteas al Ministerio de Salud, van a decir, Roberto tiene un problema de anemia, ¿no? Cada uno lo va a ver, pero quien asuma el problema va a darse cuenta que tiene una multidimensionalidad. O sea, en este caso, educación ve el problema, ve que tiene bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque ellos deben tomar una evaluación básica regular en el ámbito rural y se ve que así como Roberto, hay muchos niños que tienen muy tienen resultados muy bajos de aprendizaje. O sea, este problema que podría ser un problema individual de Roberto se vuelve un problema público.
¿Por qué? Porque en el ámbito rural, o sea, no solamente Roberto, sino en todo el país, hay bajos resultados de la prueba de básica regular, ¿no? Entonces, y ahora en el caso específico de Roberto, ¿qué necesita? Necesita un colegio, necesita docentes, materiales educativos, equipamiento, una alimentación saludable. Habíamos dicho que tenía anemia y necesita sus vacunas. Entonces, esas son las condiciones que necesita Roberto y ahí nos quedamos cortos con el tema de electricidad e internet para poder rendir adecuadamente y que en una próxima evaluación básica regular él saque un resultado interesante, aprovechable, como debe ser a todo niño estudioso de nuestro país, ¿no? Entonces, vemos aquí que la administración pública, utilizando el proceso creativo, viene la segunda característica del proceso creativo. ¿Se acuerdan de la fluidez? La lluvia de ideas, ¿ya? Se le pregunta, ¿cómo solucionar el problema de Roberto o de niños como Roberto? Se cita para eso a las personas que ven el tema de salud, se cita a las personas que ven el tema de vías, las personas que ven el tema educativo, el tema de electrificación, y todos se sientan en la mesa a preguntarse cómo solucionar el problema de Roberto. Aquí tiene que haber también la flexibilidad, ¿no? Porque Roberto vive en un ámbito determinado donde quizás la solución que se tiene para Lima metropolitana, que se tiene para ciudades urbanas, no sea la misma que para el ámbito rural, ¿no? Y entonces hay un diagnóstico, hay una lluvia de ideas y se pretende dar una solución original. Un modelo de servicio educativo adaptado a la realidad territorial es lo que se enfatiza, ¿no? O sea, tiene que haber una flexibilidad en la solución creativa, con intervenciones articuladas, ¿no? ¿Qué significa articuladas? Que estos señores del gobierno nacional, del gobierno regional y gobierno local tienen que coordinar para poder brindar una atención integral, ¿no? Con pertinencia social y cultural, ¿ya? Para cerrar las brechas que afecten su desarrollo. El objetivo finalmente es que estos problemas que se han visto de Roberto, que no tiene suficiente atención médica, que no tiene conectividad a internet, que tiene problemas de transporte, esas brechas se reduzcan. ¿Ya? Ese es el objetivo y la idea original que están planteando estos especialistas de administración pública, ¿no? El problema público, ¿no? Se define como una variable central. Hay bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas. Entonces, ahí es donde la administración pública tiene que ser una bisagra con las personas. Finalmente, la administración pública tiene que ser sensible ante los problemas e idear una solución al problema público. Puede ser una política pública, puede ser una intervención pública específica, una actividad. Hay diferentes nombres, instrumentos y técnicas para hacer gestión pública. Pero lo importante es que el resultado de esa gestión pública conecte a las personas beneficiarias, ¿no? Con la solución de los problemas que ellos están planteando, ¿no? Entonces vemos aquí de que se requiere una articulación adecuada en el caso de Roberto. Entonces, ¿qué se requiere? Pues si Roberto tiene un problema público y muchos niños como él también, de bajo rendimiento escolar como estudiante del ámbito rural, se requiere primero que haya un ministerio líder, ¿no? De la política pública. Se formula una política pública que es una solución a su problema. En este caso, quien va a asumir el liderazgo es el Ministerio de Educación, ¿no? Y hay una estrategia de intervención. Formula una estrategia que involucra un modelo de servicio educativo adaptado al territorio, ¿no? Y que donde van a intervenir no solamente el Ministerio de Educación, sino otros sectores como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y el Ministerio de Energía y Minas para la electrificación. También van a intervenir programas con asistencialistas o de asistencia social como Jaliwarma, el programa Juntos. Y también, obviamente, por el territorio van a tener que intervenir los gobiernos regionales y locales involucrados. ¿Qué se tiene que hacer? Pues hay una gestión interna de los sistemas administrativos, el sistema de presupuesto público, ¿no? La asignación de presupuesto, el sistema de planificación,
estratégica, tiene que haber un objetivo para ese aspecto. Los otros sistemas como pueden ser de inversión pública, entre otros, para que se le dé solución al problema de Roberto. ¿Y qué es lo que se obtiene finalmente? Se logra que niños como Robertito incrementen su rendimiento académico en el ámbito rural, ¿ya? Entonces, es esta cadena de valor público que le va a dar, va a permitir lo que se logre el objetivo. Y entonces, la gestión pública o la política nacional de modernización de la gestión pública se redefine en función a esto que estamos hablando, ¿no? Primero, o sea, a diferencia de los pilares que ya hemos visto, se le adiciona otros objetivos, ¿no? Por eso es que les comentaba que está en permanente actualización y modernización. Ellos ahora, la política nacional de modernización señala que el centro son las personas, ¿no? Las intervenciones y sus resultados, lo que define un Estado moderno, y que el rol del Estado, digamos, es articulador sobre todo, ¿no? Tiene que articular las intervenciones de los diferentes involucrados para lograr que uno sea, o sea, unos asuman el rol decisor, otros la coordinación y finalmente prestador. Y todos estos servicios integrados van a poder tener un impacto en la persona, en la población, en este caso en los niños. Y eso va a ser obviamente medido en la evaluación de rendimiento escolar. Si nosotros vemos que este esfuerzo que realiza las personas que forman parte de la administración pública logra resultados, entonces podemos estar hablando de una intervención pública exitosa, una intervención pública que ha logrado su objetivo. Y si no, justamente va a tener también que ser informado para que haya el reajuste necesario, porque el objetivo sigue siendo las personas, ¿no? Que no pase un año más sin que las personas que puedan verse afectadas por esta falta de articulación se vean perjudicadas en pruebas de rendimiento escolar como la que estamos comentando, ¿no? Y es así como vemos que hay objetivos prioritarios de esa política, ¿no? Garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades y expectativas de la persona, el centro de la persona, que se mejore la gestión interna de las entidades públicas, que se fortalezca la mejora continua en el Estado y se garantice un gobierno abierto que genere la legitimidad de las intervenciones públicas. Y esta es la visión de la nueva política de modernización a la gestión pública. Al 2030, en el caso peruano, contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados basados en evidencia que atienda las necesidades de manera oportuna y eficiente, ¿no? Entonces, es así como estamos viendo un ejemplo de éxito en la intervención de la gestión pública a través de la innovación y la modernización, entendiendo de que la innovación es un equivalente a modernización cuando hablamos de gestión pública. Bueno, por mi parte ha sido todo. No sé si tienen alguna consulta, les ha quedado claro, algo que de repente podamos reforzar. Con todo gusto, pueden levantar la mano, podemos intervenir, como ustedes deseen. Y si no es así, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Luis. Quedamos para la próxima clase, gracias Carmen, gracias Claudia, en que nos vamos a ver el tema del planeamiento estratégico. Muchas gracias a todos. Quedo entonces a su disposición y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.